Regreso al epicentro de la noticia con Antonieta Mendoza de López, mamá del preso político venezolano Leopoldo López. Señora Antonieta, usted que ha estado activamente en estas protestas durante estos días, ¿cómo percibe la reacción de los manifestantes frente a esa represión violenta que es documentada por estos caricaturistas que veíamos en este informe? Evidentemente genera temor, pero ¿cree usted que eso de alguna manera ha logrado su propósito, que es disuadir esta movilización social que ha sacado a cientos de miles de venezolanos a las calles? Mira, haber participado activamente, como bien dice, en las protestas del 19 y del 20 de abril, me quedo verdaderamente abismada de la fuerza, del compromiso, de la valentía de los venezolanos. Y ahí hay una representación de toda la demografía del país. Nos encontramos personas de la tercera edad, verdaderamente haciendo un esfuerzo por caminar kilómetros de kilómetros para tratar de llegar a donde queríamos llegar todos, que era la Defensoría del Pueblo. Jóvenes, y te puedo decir que hasta niños, y fuertes, aguantando la represión de una manera valiente, y verdaderamente uno piensa cómo este régimen coloca tanquetas, lanza perdigones, lanza bombas lacrimógenas de altísimo porcentaje de contaminación, de asfixia, a simplemente personas que están protestando con las manos así, arriba, las manos que representan que no tienen armas. Las armas las tienen ellos. No sé cómo se puede sentir el presidente de la República y el tren ministerial que los acompaña frente a esta agresión y esta amenaza. Pero el pueblo sigue de pie. Me sorprendió muchísimo el día de ayer, era un día laborable. Habíamos estado el 19 de abril, una jornada muy larga. Ustedes vieron las imágenes del río Guaire, de la gente escapándose de las lacrimógenas y de los perdigones. Y ayer amanecimos todos otra vez en las calles y nos volvieron a reprimir. Y yo creo que la represión de ayer fue aún mayor de la del día anterior. Pero mañana vamos a estar otra vez Ese punto, en las calles, todos vestidos de blanco. Sobre eso le quería preguntar, señora Antonieta. Una marcha por los caídos. Esa marcha que ustedes van a hacer mañana, según ha trascendido en las últimas horas, lo han dicho diferentes líderes de oposición, es una marcha en silencio. Exactamente cómo se llevará a cabo, cuál es el significado que tendrá y exactamente cuál es el mensaje que ustedes quieren enviar el día de mañana al vestirse, o mejor, al llamar a todos los manifestantes a que se vistan de blanco. Bueno, primero, el blanco es el símbolo de la paz. Recuerdo perfectamente el 18 de febrero, cuando Leopoldo le dio la cara a la justicia injusta, que pidió que todos se vistieran de blanco. Y se vistieron de blanco la gran mayoría. Yo creo que el blanco es muy simbólico. En silencio, ¿por qué? Porque han muerto hasta 3 venezolanos, 17 años, 23 años, inclusive un guardia nacional. Son crímenes, no han debido haber muerto. Y nosotros queremos honrar a esos caídos, queremos honrar el dolor de esa familia y de alguna manera que el régimen vea cómo tienen sangre en sus manos, porque son ellos los que tienen las armas. La oposición, el venezolano que está protestando, no tiene armas. Pues, señora Antonieta, permítame, voy con el señor Gonzalo Imío, que también está con nosotros desde la ciudad de Caracas. En el marco de estas protestas hemos visto imágenes en distintos medios de comunicación del mundo. Por ejemplo, imágenes de un hombre desnudo que protestando se sube a una de esas tanquetas. Quiero que rodemos esas imágenes en producción. Por ejemplo, imágenes de una mujer también deteniendo una tanqueta en el momento en el que esa tanqueta intenta reprimir
a los manifestantes. Esa imagen precisamente es la que le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días. Señor Gonzalo Imiot, hay una pregunta que se hacen todos los televidentes cuando vemos estas imágenes y es exactamente qué le pasa a estas personas que son detenidas. O sea, en ese momento, con una valentía enorme, intentan detener en un acto simbólico esa represión, pero luego los captura la Guardia Nacional. ¿Qué pasa específicamente con ellos después de que son capturados? Bueno, en el caso de las dos personas en concreto que estás mencionando, yo tengo que decir que no están privadas de su libertad. Incluso la señora, que ha preferido mantener su nombre por ahora en el anonimato por razones obvias, ya se ha comunicado con nuestra ONG y con diferentes medios de comunicación a los efectos de, primero, pedir respeto a su privacidad, pero también de destacar que está bien, que no ha sido sujeta a ningún tipo de medida restrictiva de su libertad. Lo mismo pasa con el joven que se enfrentó desnudo pues, a este componente policial, este componente de los cuerpos de seguridad del Estado. No está arrestado, no ha sido detenido, está también bien y de hecho está nuevamente incorporándose a las nuevas protestas que se han dado a nivel nacional. El destino de los que sí han sido arrestados es del que nosotros en efecto nos ocupamos y como te digo son las cifras que manejamos hasta este momento, las que te acabo de dar. Pero estas dos personas en concreto no han sido criminalizadas, no han sido llevadas a proceso, no han sido detenidas. ¿Y de qué forma está el gobierno de Nicolás Maduro reprimiendo esa protesta? ¿Cómo está intimidando a esos ríos de gente que están saliendo a las calles? Exactamente cuáles son las violaciones a los derechos humanos que está ejecutando el régimen en este momento. Bueno, es fundamental comprender lo siguiente. Primero, en Venezuela el derecho a la reunión pública y a la manifestación pacífica están ambos resguardados y protegidos por nuestra Carta Magna, por nuestra Constitución. De hecho, nuestra Constitución es bastante clara al expresar que a los efectos de una protesta pacífica no se requiere ningún tipo de permiso previo, ningún tipo de autorización oficial previa. Sencillamente hay un trámite legal que es el de la notificación a la autoridad de que se va a ejecutar una protesta. ¿Para qué? ¿Para que la autoridad la reprima? No, para que la autoridad la proteja, que es absolutamente lo contrario a lo que está pasando ahora. ¿Qué se está violando? Bueno, en primer término se están violando estos derechos, el derecho a reunión pública, el derecho a la manifestación de las propias ideas de manera pacífica, pero más allá de eso yo creo que es importante destacar lo siguiente. El Estado, el gobierno venezolano está violando incluso las normas que él mismo se dio, él mismo se atribuyó para el control de las manifestaciones públicas. Por ejemplo, en el marco militar está el tristemente célebre decreto del Ministerio de la Defensa, el 8610, que fue muy cuestionado, de 2015, fue muy cuestionado, el cual tiene en su artículo 15 una serie de disposiciones que son quizás de lo poco positivo que hay que rescatar de ese decreto, que expresan muy claramente cómo se debe hacer uso de la fuerza, en qué condiciones, bajo qué requisitos y bajo qué parámetros. Todos esos parámetros, desde el punto de vista de la fuerza militar, han sido francamente vulnerados. No están respetando los militares ni siquiera las normas que ellos mismos se dieron para el control de las manifestaciones. Por ejemplo, se están utilizando gases lacrimógenos y bombas lacrimógenas en zonas residenciales cercanas a centros de salud y se está afectando indebidamente la salud de las personas. No se está ni siquiera mediando. Hay un proceso de mediación previo que debe ocurrir en cada caso de manifestación pública que no se está respetando. En el caso de los funcionarios policiales tenemos también el artículo 65 de la Ley del Servicio de Policía, que más o menos dice lo mismo que el otro artículo que les acabo de comentar y también se está vulnerando flagrantemente. Señora Antonieta Mendoza, hace pocos días Nicolás Maduro dejó entrever que podría llegar a convocar unas elecciones al interior de Venezuela. De hecho, aseguró que deseaba ir pronto quizás a ese proceso y de alguna manera también llamó a la oposición a que nuevamente se sentaran a dialogar. ¿Ustedes en ese momento creen en esa palabra de Nicolás Maduro o de un posible diálogo o creen que es una estrategia para ahogar esa protesta y de alguna manera tener algo de oxígeno político en un momento tan difícil que enfrenta este gobierno en este momento? Definitivamente es así. Y simplemente vamos a recordar qué pasó el año pasado en octubre. Los venezolanos estábamos listos para el referéndum revocatorio. Es un derecho constitucional a votar, a poder refrendar la
la gestión del presidente de la República. Y nos robaron ese derecho a votar. Nos lo robó el gobierno. ¿Y qué hizo el gobierno después? Nos sentó en un falso diálogo, un diálogo que fracasó. Quiero recordar, mi hijo Leopoldo, una persona ferviente, creyente de la necesidad de hablar, de dialogar. Pero tú dialogas cuando las condiciones están dadas. Y aquí las condiciones no están dadas. Aquí, para que uno se siente, y la palabra diálogo yo creo que está bastante rayada en Venezuela por el fracaso del diálogo de octubre. Tiene que haber elecciones generales, no regionales solamente, generales en el 2017. Tiene que haber la apertura del canal humanitario. Tiene que haber la libertad de todos los presos políticos y el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional. Esos son los 4 puntos que maneja la unidad. Sin esos 4 puntos es imposible sentarse. Son 4 puntos fundamentales. Por eso yo no le creo. No le creo a Nicolás Maduro. Y además el país no le cree porque el diálogo fracasó. Y es un sentimiento generalizado en un gran sector de la población en Venezuela. Señora Antonieta Mendoza de López, como siempre, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche. Ojalá esa marcha de mañana resulte bastante significativa para esos objetivos que ustedes tienen y, por supuesto, todo el acompañamiento en esa causa que usted tiene de exigir no solamente la libertad de su hijo, Leopoldo López, sino de todos los presos políticos que hay hoy en Venezuela. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y a ese canal, esa gran ventana que tenemos los venezolanos en NTN 24. Muchas gracias. Siempre estaremos acá. Señor Gonzalo Himio, también a usted le agradezco el tiempo que le concedió al programa La Noche. Muchas gracias a ustedes, siempre pendientes. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que hemos planteado hoy a través de redes sociales. ¿Usted cree que Nicolás Maduro terminará otra vez aferrado al poder o cree que estas protestas ciudadanas lograrán su objetivo, que sean convocadas elecciones democráticas en Venezuela y que haya un respeto a la Constitución? Leamos opiniones de nuestros televidentes que llegan a esta hora a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Ruth dice lo siguiente: el pueblo bolivariano apoyará a Maduro así no le guste a la derecha corrupta con sus medios desinformadores. Esto opina esta televidente, dice que la culpa es de los medios. Mercedes Barrios dice lo siguiente, otro televidente: no, elecciones, error en un sistema diseñado para la dictadura, admirable la valentía de los opositores, pero necesitan ayuda suprema. Carlos Andrés Caputo dice lo siguiente hasta ahora: la oposición perdió la presidencia en el 2013 otra vez, no es con desestabilización ni protestas que se llega allí, sino convenciendo al pueblo. Opiniones de nuestros televidentes. Cuando regresemos estaremos con Mario Díaz Valar, representante a la Cámara del Partido Republicano de los Estados Unidos. Estaremos hablando con él sobre la perspectiva que tiene el Partido Republicano y específicamente un sector del Congreso de los Estados Unidos frente a esta crisis política que enfrenta Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.